Nosotros somos un grupo de emprendedores interesados en implementar un servicio de venta de frutas y hortalizas orgánicas en domicilio a través de una aplicación que desarrollaremos. Además, también estamos interesados en ofrecer un servicio de recolección de residuos orgánicos. Por ello, queremos realizarle unas preguntas básicas para así lograr fortalecer y mejorar nuestro servicio. Entonces, las preguntas que realizaremos a continuación, nos gustaría que por favor las respondiera basados en su profesión, en su experticia en el tema. La primera pregunta es, ¿los extractos de frutas y verduras se pueden mezclar generando aportes vitales al cuerpo? Buenas tardes para todos y todas. Bueno, pues para dar inicio, quiero resaltar que los extractos de frutas y verduras es completamente diferente a comerse la fruta entera o hacer un batido de frutas o hacer un jugo de frutas y verduras. Entonces, realmente cuando aquí se habla de extracto de frutas, es que usualmente se hace en un equipo, un extractor, que lo que hace es eliminar todo los demás componentes de los alimentos y dejar netamente la pulpa, es decir, concentrando el contenido de azúcar, de fructosa que tienen los alimentos. Entonces, ¿qué obtendremos de un extracto de frutas y de verduras? Pues realmente la pulpa. No se obtiene nada más, ya que se elimina la cutícula o la cáscara, se elimina las fibras, se elimina las semillas, se elimina ese tejido que es, por ejemplo, en el de la mandarina, que es esas capitas blancas que hay alrededor de cada casquito, eso es realmente la fibra. Entonces, todo eso se elimina, entonces, pues, ¿qué queda? Concentrado de frutas. Lo que recomiendo principalmente es consumir un batido de manera preferible consumir la fruta entera. Entonces, pues también considerar la forma y los ingredientes que hay que incluir en el batido, que va a depender de cada persona, de cada estado nutricional, porque pues muchas veces el batido se hace con muchas frutas o con pocas verduras, y entonces pues también digamos disminuye su densidad nutricional. Asimismo, cuando se cuela este batido, o se cola, entonces pues se pierde realmente la fibra, entonces igualmente que algunas vitaminas y minerales que están en ella, entonces como recomendación profesional, consumir netamente la fruta entera. Muchas gracias por tu respuesta. La segunda pregunta corresponde a ¿cómo se recomendaría realizar las actividades de transporte de nuestros productos? Bueno, al ser frutas y verduras, netamente pues estos se caracterizan por ser alimentos perecederos, es decir, que su vida útil es muy corta y es cierto modo su conservación es muy susceptible a las condiciones ambientales. Entonces, motivo por el cual pues todas estas actividades de transporte que de estos productos tienen que estar enfocadas más que todo a un cuidado específico para evitar el deterioro y el desperdicio justamente de estos alimentos, por lo cual debe estar enfocado principalmente a aquellas actividades que preserven estas de la mejor manera, conservando frescura, color, textura, todas las características propias de los alimentos y usuales durante toda la cadena de producción y justamente controlar factores que inciden obviamente pues en la frescura de los mismos como temperatura, humedad, exposición a diversos contaminantes, incluso a los olores fuertes, obviamente pues los cuales dependerán del grado de maduración en las que se recolectan estas frutas y verduras, de la cantidad que se va a transportar, asimismo de aquellas que son climatéricas, cuáles no son climatéricas, cómo se transporta cada tipo de fruta. Asimismo, para conservar en cierto modo su mejor estado físico-químico y también obviamente que incluya tanto la conservación de su frescura desde el momento post cosecha, desde que se recolecta esa fresa, por ejemplo, a lo largo de todo el transporte, desde que se lava, se desinfecta, se limpia, se almacena, se transporta, llega al supermercado y obviamente el consumidor tiene opción de comprarla, incluso de consumirla. Entonces, es decir, que todo este transporte es crucial porque en cierto modo es un tiempo muy prolongado en el cual pues las frutas y verduras en las cuales se van a enfrentar, lo cuales van a disponer y en cierto modo determinarán su calidad en el supermercado, como les comenté, incluso en el momento en el que se va a consumir. Obviamente, pues, en cierto modo, para que permitan y proveen todas esas condiciones para que los nutrientes se conserven de la mejor manera. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos un montón que compartas ese conocimiento con nosotros porque en verdad se hace muy útil para nuestro emprendimiento.
Entonces, ahora, como tercera pregunta tenemos, ¿podría ser un estimado de cuánto debería invertir una persona en el consumo de frutas y verduras? Bueno, realmente, al ser frutas y verduras, considero que esta es la clave de una buena alimentación, justamente porque es amplia, es versátil, es variada, es accesible, es asequible. eh, en cierto modo hay una gran diversidad justamente y más nosotros en nuestro país. Colombia tiene una amplia diversidad gastronómica, agrícola, entonces realmente podemos encontrar a lo largo de todos los años frutas, diferentes tipos de verduras, en todos el año. Entonces, no únicamente por temporada, sino a lo largo del año siempre vamos a ver frutas y verduras frecuentes. Obviamente, cada temporada se van a resaltar algunas que otras, justamente pues las condiciones de em, de cada periodo estacional, pues va a favorecer en cierto modo al desarrollo, la producción de ciertas frutas y verduras puntuales, obviamente. Entonces, como consumidores, debemos aprovechar estos consumo de ciertos alimentos en la temporada de cosechas, obviamente para no solo evitar los desperdicios, sino también ampliar nuestra variedad dietaria, es decir, al consumir no solo de la manzana y el banano, sino un durazno, una granadilla, una pitaya, una ciruela. Y justamente esto va a ir en un plus de más nutrientes. Asimismo, em, aprovechar estos alimentos de temporada no solo va a pues, facilitar que son en cierto modo más económicos, justamente por su gran disponibilidad, sino al mismo tiempo apoyar a nuestro pequeño patrimonio y a nuestros pequeños agricultores. Entonces, justamente pues la cantidad va a depender, no va a ser lo mismo si yo yo destino mi lugar de compra de frutas y verduras en un supermercado de la tienda de barrio o en unas grandes superficies donde en cierto modo importan grandes frutas, gran contenido de frutas y verduras, lo cual pues ahí no está, ahí obviamente los costos aumentarían. Entonces, como recomendación es comprar en lo local, apoyar nuestra agricultura nacional, local y obviamente pues en cierto modo va a ser va a evitar los desperdicios nacionales, va a aumentar en cierto modo la economía y asimismo pues va a ser más favorable económicamente. Entonces, considerando todas esas variables mencionadas, considero que próximamente para una persona puede ser desde frutas y verduras, netamente desde 150 máximo 200.000 pesos que destines en el mes para comprar obviamente pues estos tipos de alimentos. Perfecto, muchas gracias. Ahora pasamos a la cuarta pregunta que corresponde a ¿cuáles son las técnicas y procedimientos para cultivar productos orgánicos? Bueno, realmente de acuerdo con la FAO, una agricultura orgánica es aquella en donde se trata de maximizar aquellos recursos que están en la finca, donde pues se considera énfasis puntual en la fertilidad del suelo, actividad biológica. Al mismo tiempo se busca reducir aquellos recursos no renovables y no utilizar tanto fertilizantes ni plaguicidas sintéticos, obviamente para proteger en cierto modo el medio ambiente como la salud humana. Entonces, no solo involucra no usar químicos, sino también que toda la actividad esté en pro del medio ambiente, de usar recursos renovables, de generar en menos residuos y contaminación posible. Entonces, es obviamente, digamos que técnicas y procedimientos puntuales, pues obviamente depende del tipo de alimento, si es una fruta, si es una verdura, el tiempo de cosecha de cada uno, los diferentes contaminantes, factores que influyen obviamente en la cosecha de cada uno. Entonces, realmente creo que algo que va en pro y generalmente en estos alimentos orgánicos es que deben cumplir con requisitos específicos, los cuales van a permitir certificar aquella producción como orgánica frente a la mayoría de los cultivos. Entonces, obviamente van a depender tanto de la selección de las semillas, de los materiales vegetales, del método de mejoramiento de las plantas de producción, del mantenimiento y la fertilidad del suelo empleado, tanto
del reciclaje de las materias orgánicas, del método de labranza, de la conservación del agua, del control de las plagas, de enfermedades, de maleza. Entonces, realmente todos estos criterios deben ir en pro, como les comenté, del medio ambiente, de emplear recursos renovables, justamente, y asimismo de usar fertilizantes orgánicos e insumos que obviamente pues tienen que ir en pro de controlar las plagas y las enfermedades a las cuales se pueden exponer los cultivos. Ahora nos gustaría saber qué tan viable considera que sea la entrega de frutas y hortalizas programadas según la necesidad del usuario, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Bueno, realmente considero que esta es digamos, una estrategia innovadora. Actualmente, dado pues las circunstancias en las que los trabajadores, las civilizaciones nos encontramos ahora y principalmente dado a nuestro trabajo remoto y el poco tiempo disponible que tenemos en cierto modo de realizar las compras, de salir de casa incluso. Entonces, contar con una facilidad, digamos, por ejemplo, que te permita seleccionar el tipo de alimento que deseas, la cantidad, el grado incluso de maduración, va a permitir en cierto modo contar con aquellos alimentos, frutas y verduras específicamente que sean, digamos, de tu interés, de tu agrado, que vas a pedir, o sea, una gran, amplia diversidad de, obviamente, las frutas y verduras que quieres adicionar. Obviamente, pues va a permitir disponer de frutas y verduras para que tú puedas, digamos, destinar en la casa para que sean únicamente, digamos, almacenarlas y tenerlas a disposición cuando quieras, digamos, preparar tu almuerzo, incluirlas en tu desayuno o como merienda. Entonces, realmente esto es más propenso a que la gente cumpla con el aproximado. La cantidad aproximada que debe consumir de frutas y verduras. Entonces, obviamente es mucho más viable y va a tener esa facilidad de que tú puedas, digamos, acceder a estos desde incluso tu casa, desde una aplicación, desde el celular, desde un número telefónico y que llegue justamente a tu hogar. Entonces, esto es muy chévere, justamente pues porque aleja al consumidor de todas las excusas de no tuve tiempo para salir al mercado, había mucho trancón, por eso no fui, no tengo tiempo como para salir, es mejor yo pido domicilios de comida rápida. Entonces, obviamente, tener esta entrega de hortalizas y frutas programadas lo veo como una gran alternativa y ahorita digamos que está el boom de hay que incluir más alimentos naturales en cierto modo, entonces, nada, es una buena idea. Ya para terminar, tenemos una última pregunta y esta es, ¿cuáles son los cuidados de los protocolos en la post cosecha dependiendo de su clasificación? Bueno, realmente creo que va esta pregunta un poco ligada a la segunda pregunta enfocada obviamente pues a la actividad de transporte de los productos. Sin embargo, obviamente pues como lo comenté, esta debe estar enfocada en los procesos de conservación porque desde que es la fruta recolectada hasta que está realmente en el supermercado va a depender de cómo va a ser la frescura, la maduración, la calidad de esa fruta que pues al usuario tiene acceso. Entonces, obviamente pues estos dependen de muchos factores, pero principalmente estos procesos de conservación post cosecha deben estar enfocados en un buen mantenimiento y conservación de los mismos. Obviamente pues en estos, que incluye considerar los posibles contaminantes y problemas a los que se pueda enfrentar durante todo este proceso. Entonces, durante, como lo mencioné antes, la cadena de producción. Entonces, aquellos factores puntuales de la conservación, resalto aquí la respiración de los alimentos, los cuales obviamente va a determinar la vida útil de de estos, justamente, igualmente la producción de etileno, que pues va a determinar la maduración, la senescencia del alimento, también obviamente distinguir qué alimentos son climatéricos y cuáles no. Obviamente son características de conservación y técnicas y procedimientos completamente diferentes a aquellas que son climatéricas. Entonces, obviamente, depende también de esta clasificación. Factores como la humedad, la temperatura, obviamente, pues tanto del alimento como del ambiente en el que se van a conservar, obviamente van a alterar y van a definir esas características físico-químicas que se presentan a la exposición y al desarrollo tanto de estas condiciones inadecuadas
del medio ambiente, tanto que pues pueden generar contaminación de patógenos, daños fisiológicos, daño como altas temperaturas, por bajo nivel de oxígeno, por altos niveles de CO2, también incluso daños físicos como golpes, caídas y obviamente pues todo esto es realmente importante, sin olvidar justamente los procesos de desinfección, tanto del alimento desde que se recolecta, desde la desinfección de las superficies en las que se van a, digamos, enlistar estos alimentos y también de la desinfección de los ambientes en los cuales está expuesto el alimento una vez se recolecta, justamente considerando todas estas amplias variables para poder definir y determinar un alimento de calidad. De nuevo agradecemos mucho este espacio que nos brindaste para poder tener todo ese conocimiento y obviamente aprovechar tu experiencia como nutricionista y tu formación académica. Entonces, nada, lo último que nos queda es agradecer un montón porque esto nos va a permitir hacerle mejoras a nuestro emprendimiento en aras de que se desarrolle de la mejor manera. Si ya nada más que agregar, agradecemos de nuevo tu participación en esta entrevista y esperamos que tengas una feliz tarde.